Bien, jóvenes, vamos a iniciar con la sesión. Vamos a continuar con el tema de los indicadores de evaluación de inversiones. Ya habíamos visto en la anterior sesión el primer indicador. ¿Cuál era ese primer indicador? El valor actual neto, dice. El valor actual neto. Muy bien. Neto, sí. El valor actual neto. Hoy vamos a ver otro indicador que viene a ser la tasa interna de retorno. Entonces, simplemente para hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto en la anterior sesión. ¿Okay? Voy a abrir una nueva hoja. Bueno, no sé si están pudiendo ver la plataforma o mejor No, dicho, listen. el Excel no. ¿Ahora sí? Ahora sí, listen, se está cargando. Perfecto. Ok. Esperen un ratito. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Muy bien, les decía. Para poder evaluar un proyecto de inversión, primero tendríamos que determinar el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Recuerdan? Eso era el primer paso, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo de forma rápida. Siguen ingresando, eso es lo que no puedo. Entonces tenemos un horizonte de tiempo. Ese es lo primero que tenemos que determinar. Luego, una vez determinado el horizonte de evaluación del proyecto, vamos a tener por un lado el requerimiento de la inversión. ¿Cuánto necesitamos invertir para la implementación de este proyecto? Entonces, esto es lo que se llama la inversión inicial. La inversión inicial. Esta inversión inicial estaba compuesta por 3 tipos de inversiones. ¿Cuáles eran esos? Inversión fija, diferida y capital de trabajo. Muy bien. Entonces, estaba compuesto por la inversión fija, que eran las inversiones en bienes, ¿no es cierto? En los activos fijos. Todo lo que conforma los activos. Y esto estaba sujeto a Depreciación. depreciación. Muy bien. El otro componente de la inversión inicial era la inversión diferida, ¿no? La inversión diferida, y esto estaba sujeto a amortización. 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 Muy bien. Vamos bien. Amortización. Entonces, 2 elementos que componen la inversión inicial. Y finalmente tenemos un tercero, que es la inversión en capital de trabajo. ¿Y qué era el capital de trabajo? ¿Recuerdan? Recurso que se requiere para dar inicio al primer ciclo de operación. Muy bien. Recursos que se requiere para dar inicio Del primer ciclo de operación. al ciclo de operación. Es decir, por ejemplo, si voy a emprender un negocio de criador de peces, voy a necesitar recursos para la primera compra de los pececitos, luego para su alimentación por lo menos para el primer ciclo, y ya cuando me genere ingresos, con esos ingresos ya recién voy a poder operar. ¿Ok? Pero antes de eso no tengo ingresos, sino que tengo salida de efectivo por motivo de inversiones, la creación de pozas, algún equipo que se requiera, etc. Entonces todo es inversión, todo es salida.
Pero para comprar los primeros peces y empieza a dar inicio a la operación del negocio, entonces tengo que tener también esos recursos. ¿Ok? Muy bien. Luego, una vez ya cuantificado el monto de inversión dentro de la inversión fija de capital de trabajo, ahora el negocio ya va a empezar a operar, es decir, va a empezar a desarrollar su actividad y obviamente ahí va a empezar a generar el flujo operativo, ¿no? El flujo operativo. Entonces aquí vamos a tener el flujo del periodo 1, vamos a tener el flujo del periodo 2. O sea, ya cuando el negocio empieza a funcionar, empieza a generar ingresos por la venta de los peces. Y obviamente para generar estos ingresos tenemos que incurrir algunos costos que son alimentación, mano de obra y obviamente la parte administrativa que son los gastos, ¿no? Y los ingresos menos los egresos de efectivo que genera el proyecto por su operación, vamos a tener el flujo de operación. Y les había dicho que el último flujo siempre va a ser el flujo más grande que los otros, porque en este último flujo está contemplado. ¿Qué está contemplado aquí? El valor terminal del proyecto, ¿no es cierto? El valor terminal del proyecto. El valor terminal del proyecto es el valor de salvamento o valor residual del proyecto. Ingeniero, Sí, perdón, una preguntita. claro. Cuando hablamos de capital de trabajo, ¿cuáles serían, cuando nos pregunta usted cuáles son las variables a considerar? Ahí tenemos, las variables son lo que nos explicó ahorita, los insumos, los gastos de sueldo, salario y demás. Exactamente. Ah, ya, gracias. Todo lo que necesitamos para operar el negocio, es decir, para empezar la producción, ¿no? Entonces tengo que comprar materia prima, pero para comprar la primera materia prima, porque no olvidemos que es un negocio nuevo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener recursos para poder comprar la primera materia prima. Esa materia prima, tengo que procesarlo, para ello necesito mano de obra. Entonces, para eso, para pagar el primer sueldo, también necesito los recursos. Porque antes no tengo inversión, porque mi negocio es nuevo. También necesito insumos. Entonces, ya una vez la materia prima transformada en producto terminado, entonces ya voy a tener el producto, lo voy a comercializar y con esos ingresos ya voy a poder cubrir todos los demás costos que vienen por delante. Pero antes tengo que tener los recursos para hacer. Y como son recursos, erogaciones de recursos preoperativos antes que el negocio empiece a funcionar, por eso se considera como inversión. ¿Ok? Gracias, gracias. Muy bien. Entonces el valor de salvamento habíamos dicho que podíamos determinar de dos maneras. Mediante el valor de liquidación, que podría ser a su valor de mercado o a su valor libros o por debajo de su valor libros. Entonces, valor de liquidación. Y el otro mediante el valor de continuación de operación. El valor de continuación de operación. Normalmente este último es utilizado para valoración de empresas. Pero sin embargo, está presente para poder evaluar proyectos de inversión. ¿Okay? Entonces, ese es lo primero que tenemos que construir, que por ahora no lo estamos haciendo, pero ya vamos de aquí a 3 o 4 clases más, estimo 3 clases más, ya vamos a empezar a construir este flujo. ¿Okay? Por ahí, al momento de evaluar un proyecto de inversión, esta es la parte más complicadita, no complicada ni leve, la parte más larga, más morosa, si te quiere. ¿Okay? Una vez que ya nosotros tengamos este flujo estructurado, por si acaso que es uno de los estados financieros. ¿Ustedes conocen cuáles son los estados financieros? Sí, ¿no? ¿Cuáles son los estados financieros? Estado de resultado. Muy bien, ¿qué más? El balance general. Muy bien, ¿qué más? Evolución del patrimonio. El Ya, flujo de efectivo. Está flujo de efectivo. eso es lo que vamos a hacer, pero para un proyecto a futuro. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a elaborar un estado financiero, que es el estado flujo de efectivo. ¿Ok? Pero para un proyecto de evaluación, que vamos a proyectar este flujo. Entonces, una vez ya proyectado este flujo, recién vamos a poder aplicar los indicadores de evaluación. Indicadores de evaluación. Dentro de los indicadores de evaluación que tenemos.
Dentro de los El valor actual neto, después están el valor Muy bien, lo primero que hemos visto ayer era, El BAN. el BAN. muy bien, ¿qué mide el BAN? ¿Qué mide el BAN? El costo total del proyecto. A ver, ¿alguien más que quiera complementar algo? Mide el beneficio económico del proyecto. Representa los valores de flujos netos efectivos de una propuesta de inversión. Ya, mide el beneficio adicional que genera el proyecto. Después de cubrir Los costos y los gastos. la inversión que está aquí, ¿no? Que está compuesto por 3, inversión fija, diferida y cantidad de trabajo. Y además, la tasa de Descuento. descuento. La tasa de descuento que no es nada más, aquí lo vamos a poner. La tasa de descuento simplemente es el costo del dinero. Es el costo del capital, ¿no? Exactamente. Costo de capital. Por ahora conozcámoslo con costo del dinero, ¿ok? Para hacer un término más sencillo. Costo del dinero. El costo del dinero. Ahí está. Entonces, para calcular el BAN de estos flujos futuros que genera el proyecto, necesito una tasa de descuento, ¿no? Esa tasa de descuento vamos a hablar en la segunda parte del módulo. Por ahora vamos a nombrarlo, que sí debemos tomar en cuenta que es una variable muy importante. Muy bien. Entonces, para calcular el BAN necesitamos tasa de descuento. Ahora, para que el proyecto sea aceptado, ¿qué debe pasar con el valor del BAN? Debe ser mayor a 0, menor a Que sea 0. mayor a 0. Que sea mayor a 0 para que pueda ser aceptado el proyecto. Listo. Muy bien, debe ser mayor a 0, porque de esa manera estaría generando valor para la empresa o valor para los accionistas. Ya después de haber cubierto los costos, ¿no? Inversión inicial. Y sale con este color. Inversión inicial. Y además haber cubierto este costo del dinero. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver un segundo indicador. Vamos a ver el segundo indicador. El segundo indicador que vamos a ver hoy va a ser la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. Si quieren, sáquenlo un screen y lo mandan al grupo antes que se elimine esto. Bueno, había mis 10 en sala de espera. ¿Ya estuvo? Muy bien. Ahora sí. Me salgo de aquí y nos vamos a ir a nuestra presentación. Entonces, hoy vamos a hablar del segundo indicador de evaluación de inversiones, que viene a ser la tasa interna de retorno. La TIR, conocido como la TIR, en cierta medida nos representa o representa en este caso la rentabilidad que el proyecto estaría generando para los inversionistas. Considerando que estos se mantienen en el proyecto durante la vida del proyecto. Es decir, considerando que esos flujos se reinvierten en el proyecto durante la vida del mismo. Desde el punto de vista matemático, la TIR es la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. No sé si ustedes recuerdan, ayer en la última partecita de la clase habíamos dicho la tasa
de descuento que hace que el BAN sea igual a 0 es justamente la tasa interna de retorno. Entonces, podríamos decir la tasa interna de retorno de una serie de flujos futuros de caja es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos sean igual a 0. ¿Estamos? Si nosotros volvemos al caso, voy a volver al caso. Aquí. Esto es lo que hemos visto ayer. Entonces, fíjense, ayer habíamos encontrado aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. ¿Cuál era eso? Justamente estaba por aquí. Esa tasa era de ¿cuánto? 23,56. 23.56%. Esta tasa es la famosa tasa interna de retorno. Entonces aquí podemos decir que el proyecto me está generando en promedio una tasa de rentabilidad del 23.56%. ¿Ok? Esa es la tasa interna de retorno. Es aquella curva del BAN que intersecta a la curva de la tasa de interés. Esa es la tasa interna de retorno. ¿Estamos? Aquí ustedes, por ejemplo, pueden tener gráficamente la presentación de la TIR. Miren. Ahí está, ¿no? Esa es la famosa TIR. Esa es la famosa TIR. Aquella curva del BAN que intersecta a la curva de la tasa de interés. Entonces ahí pueden ver gráficamente la relación que hay entre el BAN y la tasa de interés. Ese punto de intersección es la TIR. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Sí, está perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cuándo normalmente? Silvana creo que quiere hacer alguna consulta. Adelante. Licenciado, buenas noches. ¿Cuál sería su fórmula de la TIR para poder trabajar? Muy bien. Muy buena pregunta. Para poder calcular la TIR de manera manual, hay que seguir ciertos procedimientos que por ahí son un poquito complejos. Es decir, en sí no hay una fórmula que me permita determinar directamente la tasa interna de retorno. Lo que tenemos que utilizar es un método de la prueba del ESOR, que primero nos dice que debemos calcular el BAN del proyecto con una tasa de interés estimada por el inversionista, por el evaluador del proyecto. Luego, si el cálculo anterior es diferente de 0, se repiten los cálculos hasta encontrar un valor actual, un BAN cercano a 0. Un valor cercano a 0 por su izquierda y un valor cercano por su derecha. Y seguramente, entre estas dos tasas que yo utilicé para calcular el BAN, cuyos resultados son cercanos a 0, uno por su derecha y uno por su izquierda, entonces la tasa interna de retorno estará entre esos dos valores. Una vez encontrado esos dos valores, usted puede reemplazar en esta ecuación de la prueba del ESOR. Entonces, manualmente es un poquito complejo. Si ustedes quieren averiguar cómo se calcula, yo les invito a que ustedes vean. Espérenme un rato, les voy a compartir la plataforma. O sea, quiere decir que el TIR nunca, o sea, no siempre va a ser el cero absoluto del interés. Se aproxima, aproximamos, ¿ok? Va a haber una pequeña variación siempre, porque no hay una ecuación exacta que me permita determinar. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo por aproximación. Entonces,
Si ustedes quieren ver cómo se calcula de manera manual, les invito a que ustedes vean este video tutorial que yo lo desarrollé justamente de ambas maneras. Uno calculando de manera manual, como hacer en cuaderno, y otro utilizando el Excel financiero. Entonces, en este caso, aquí. Ustedes pueden ver aquí, están viendo la plataforma, ¿no? Sí, Lisa. Entonces, Sí, sí. aquí en la primera lámina que dice indicadores de evaluación de inversiones, ustedes ahí se van a ir, ahí está un poquito los pequeños conceptos de cada uno de los indicadores, los más importantes, y se van a ir siguiente, les va a aparecer otra lámina. Aquí está lo mismo, del BAN también está calculado de manera manual y con Excel. De la TIR de la misma manera, TIR M también, del índice de rentabilidad también. Así que yo les invito a ver este video si ustedes quieren ver cómo se calcula de manera manual, ¿ok? Entonces ustedes le dan a la imagen donde dice TIR y les va a direccionar a un video tutorial donde ahí justamente estoy explicando de cómo se calcula la TIR de manera manual. ¿Okay? Es un poquito complejo, obviamente toma su tiempo, ¿ok? No, entonces aquí está explicando lo que les decía. Lo que les decía es que hay que encontrar dos valores de BAN cuyos resultados deberían ser cercanos a ceros. Entonces, para ello tengo que elegir dos tasas de interés. Una vez obtenido con esas dos tasas de interés, dos valores cercanos a cero, uno por su izquierda y por su derecha, y recién vamos a poder aplicar la ecuación que les acabo de mostrar. Entonces, ya aquí está la ecuación queriendo aplicar, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación ya que se está pudiendo aplicar. Entonces, yo les invito a que ustedes vean este video. Pero hoy vamos a hacer conmigo, vamos a hacer el cálculo, pero lo vamos a hacer de una manera sencillita, o sea, con el Excel financiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para empezar a desarrollar. A ver. Partimos del BAN. Fíjense. Voy a volver a copiar esto para no estar transcribiendo nuevamente, mover o crear una copia. Para calcular la TIR. Entonces le vamos a colocar TIR. Ahí está. Voy a borrar esto. Vamos a borrar también esto. Para calcular la TIR de manera manual tenemos que igualar a cero. Es decir, esto igualarlo a cero. ¿Ok? Ese valor igualarlo a cero. Entonces yo tengo que buscar esta tasa. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esta es la TIR. Esa es la tasa que yo tengo que encontrar. En otras palabras, encontrar la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero. Ese es el objetivo. Ahora, si usted quiere despejar la TIR de aquí, no se puede. Imposible, nadie la ha podido despejar. Si usted demuestra y despeja, seguramente va a ser premio Nobel. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo. Despejar. Esta tasa. Necesitamos despejar eso. Entonces, para ello utilizamos el método de la prueba de Leso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les decía que nosotros vamos a calcular de una manera muy sencillita. Vamos a aplicar una herramienta o una función del Excel financiero que se llama TIR. Entonces, de la misma manera, ¿no? Evaluar el proyecto de inversión X que representa los siguientes flujos de caja con una tasa de descuento del 15% y una tasa de financiamiento del 9%. Entonces, coloco igual. Busco la función TIR. Y aquí sí toma en cuenta que se debe tomar todos los flujos, incluido la inversión inicial. ¿Por qué incluye la inversión inicial? Porque tengo que igualarlo a cero, fíjense. No tengo que igualar a cero. Entonces, esa es la idea. Es por eso que se toma en cuenta hasta el flujo de la inversión inicial. Y no así para calcular el valor actual, ¿no? Entonces, en la TIR sí. Entonces, fíjense, tomo en cuenta todos los flujos, incluido la inversión inicial. Cierro paréntesis y si lo doy un enter, ya me va a determinar la TIR, que sería
la rentabilidad promedio que estaría generando el proyecto, asumiendo que estos flujos se reinvierten en el proyecto hasta el final del periodo de evaluación. ¿Estamos? Entonces aquí pueden ver ustedes una TIR de 23.56, que ya la habíamos encontrado ayer, ¿no? Que justamente era aquella tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. ¿Ok? ¿Queda claro? Listen, ¿cómo se corta para- siempre? Adelante. Se me corta. Se me corta el este. No sé si a todos le pasa. No. No se escucha bien. Entonces debe ser tema problemas de internet nomás de la compañera. A ver, ¿alguien más quería consultar algo? Creo que era Cristian. Sí, ingeniero. Bueno, no sé si el TIR es, por ejemplo, una vez se escucha o lee que en la vida real, ¿no? No sé, el negocio de la construcción es uno de los mejores negocios que te da mayor rendimiento, supuestamente entre el 30 y el 35. ¿El TIR es eso o no? ¿El Exactamente. rendimiento? Es eso. Ahora veamos, fíjese, cómo nosotros utilizamos esta tasa interna de retorno para una decisión de inversión. Nos vamos a olvidar un poquito de este ejemplito, nos vamos a olvidar un poco y vamos a hacer un siguiente ejemplo. ¿Cuándo utilizamos la TIR? Vamos a suponer que nosotros, cada uno de nosotros, a nosotros, mejor dicho, nos han ofrecido una inversión. Una inversión de 100, es decir, no, vamos a poner ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo 1. Aquí lo vamos a poner ejemplo 2. ¿Ok? Para ver cuándo utilizamos la TIR. Entonces vamos a suponer que a nosotros nos están ofreciendo una inversión de $1,000. $1,000. Vamos a poner aquí. Detalle, valor. Entonces nos ofrecen, un broker nos ofrece que invirtamos $1,000. Vamos a ver por aquí. Ok. $1,000. ¿Ok? En una de las compañías más exitosas del mercado. Y esta inversión, el broker nos dice que esta inversión nos va a generar una ganancia o un flujo de $300 al final de cada año durante los próximos 4 años. Es decir, nos va a generar un flujo de $300 anual. Vamos a poner $300 anual. Por un plazo de 4 años consecutivos. 4 años. Entonces dice, este broker nos está ofreciendo una inversión. Si nosotros invertimos $1,000 hoy, esa inversión nos va a generar un flujo de $300 anuales durante 4 años. Entonces nosotros, estos recursos, estos $1,000, lo tenemos en un DPF. Estos $1,000 lo tenemos en un DPF. Y ese DPF nos está ofreciendo, entonces aquí lo tenemos invertido en un DPF, ¿no? Los $1,000 lo tenemos invertidos. Y ese DPF nos ofrece una tasa del 5% anual. ¿Ok? Entonces yo tengo que tomar la decisión.
La decisión si de retirar el dinero del DPF e invertir en este negocio que me está ofreciendo el broker en una de las compañías exitosas del mercado. Entonces, para tomar esa decisión, si retirar el dinero del DPF y llevarlo a la inversión, cuyo compromiso de la inversión es de generarme un flujo de $300 anuales durante 4 años, entonces tengo que hacer algún tipo de análisis para tomar la decisión, ¿no es cierto? ¿O qué harían en este caso? ¿Cómo se tomaría la decisión? ¿Lo mantengo en el DPF mis $1000 o lo retiro de ahí y lo invierto donde me está ofreciendo el broker? Creo que en el DPF anual su flujo es solo de $50, ¿no? O sea, Ya. que parece que conviene más el otro, pero o sea, con el cálculo creo que ve mucho mejor, ¿no? Yo creo que a la larga, está bien el DPF, invertir ahí. Porque si podemos tomar en cuenta que el otro, que ganamos el 30%, ¿no? Que nos ofrece, es solo por 4 años. Claro, y también el DPF creo que es mucho menor riesgo que el broker, ¿no? Igual tiene que importar eso. Muy bien. Entonces, para responder, o mejor dicho, para tomar esta decisión financiera de inversión, si mantener mi inversión en un DPF ganando una rentabilidad del 5% anual o retirar ese capital e invertirlo donde me está ofreciendo el broker. Entonces, para tomar esa decisión, vamos a calcular la TIR para ver cuánto de rentabilidad me está generando o me va a generar en este caso la inversión que me está ofreciendo este broker. Entonces, voy a invertir 1000 y por esa inversión voy a recibir un flujo de $300 anuales durante 4 años. Durante 4 años. Entonces, es aquí donde yo aplico esta famosa TIR. Y digo, a ver, ¿invierto en la inversión que me está ofreciendo el broker o dejo invertido en el DPF, que me ofrece 5% de tasa? Entonces digo, TIR. Hagamos esto, le damos Enter y ya está. Ahora sí. Ahora puedo tomar con una certeza y decir, ¿debo o no invertir en el negocio que me está proponiendo el broker? ¿Qué dice? Sí. Bien. Tiene un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La TIR de la inversión es de 7.71%. Es mayor que el 5% al que nos está ofreciendo el banco de mantener el DPF. Por lo tanto, deberíamos llevar a cabo la inversión. Es decir, deberíamos aceptar la inversión que nos está ofreciendo el broker. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? Ahora veamos otro caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si esa inversión que me está ofreciendo el broker simplemente me estaría ofreciendo un flujo de $200? Bueno, creo que ahí ya no va. Vamos a poner 250, a ver. No. 280, sí. Entonces, 250, 250, 250 y 250.
Me acaba lindo ser hombre. 260, 260, 260 y 260. Ahí está. ¿Qué pasaría si esta inversión que nos está ofreciendo el broker nos estaría ofreciendo un flujo de 260 anuales durante 4 años? Ahora, ¿cambiaría o no mi decisión inicial? Cambiaría. Sí, totalmente. Cambiaría. ¿Cuál sería la decisión 2? Invertiría en DP. Mantener mi inversión en DPG. ¿Por qué? Porque esa inversión en DPG me está ofreciendo una tasa del 5% que es mayor a la TIR de la inversión de 1.59%. Es decir, ni siquiera voy a compensar el riesgo que voy a asumir al invertir en esta compañía. ¿Estamos? Entonces, fíjense la importancia de la tasa interna de retorno. Entonces, me ayuda a tomar una decisión financiera de inversión. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí. Sí, Luisa. Ahora, si nosotros queremos elegir 2 proyectos de inversión, voy a poner como ejemplo 3. Si yo quisiera elegir 2 proyectos de inversión, por ejemplo, voy a poner como ejemplo 3, 2 proyectos de inversión. Entonces voy a tener 2 flujos. Voy a tener un flujo del proyecto A y voy a tener un flujo del proyecto B. Aquí invertimos 1000, que me genera unos flujos de 450 en el año 1, de 425, 350 y 450. El segundo proyecto también requiere una inversión de 1000, pero esto me genera un flujo de 550 en el año 1, de 300 en el año 2, 475 año 3 y 200 año 4. Entonces, aquí vamos a, la TIR también nos va a permitir seleccionar entre 2 proyectos de inversión. Entonces, vamos a calcular la TIR. La TIR del proyecto A y la TIR del proyecto B. $24.74 y 22.26. Ahora, si yo estoy evaluando proyectos de inversión mutuamente excluyentes, ¿cuál sería mi decisión? Si estoy evaluando proyectos mutuamente excluyentes. Que continúe o aceptar el A y que excluir al B. Ya, porque ¿cuál es la característica de los proyectos mutuamente excluyentes? Que Que compiten, se dice. afectan, que se afectan en sí mismos porque se dedican a lo mismo y son evaluados de la misma manera. Entonces simplemente debemos seleccionar uno de ellos.
porque tienen la misma función, compiten entre sí. Entonces, al elegir uno, automáticamente rechazo los demás proyectos. Puedo evaluar 3 o 4 o 5 proyectos, pero debo seleccionar simplemente una si yo estoy evaluando proyectos mutuamente excluyentes. En este caso, voy a elegir aquel proyecto de inversión que tenga la mayor tasa interna de retorno. Entonces, esto sería el proyecto A. ¿Estamos? Sí. Ahora, si yo estaría evaluando proyectos independientes, ¿cambiaría la decisión? ¿O cuál sería la decisión? Bueno, según la teoría podrían elegirse los dos, ¿no? Porque no se afectan ni se perjudican el uno al otro. Son independientes. Ya, pero si yo aplico una variable adicional, por ejemplo, si yo aquí digo que la tasa mínima exigida por los inversionistas, tasa mínima exigida, que es la tasa de descuento, sería del 23%. Con ese dato adicional más, si estoy evaluando proyectos independientes, ¿cuál acepto y cuál rechazo? Aceptaría el A porque es que está sobre el 23% y el B está por debajo. Entonces, la regla de edición de la TIR es lo siguiente. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, aceptamos el proyecto. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, rechazamos el proyecto. ¿Correcto? En este caso, A, aceptamos y B, rechazamos. Pero si yo tuviera una tasa de descuento del 15%, si estoy evaluando proyectos de inversión independientes, entonces aceptaría en este caso Los dos. ambos. Los dos. ¿No? Exactamente los dos. Los dos. Los dos proyectos serían viables financieramente. Porque ambos proyectos tienen una rentabilidad promedio por encima de la tasa de descuento. ¿Estamos? Sí, listo. Entonces, para ya ir concluyendo con la tasa interna de retorno, vamos con los criterios de decisión. Aquí están. ¿Cuándo aceptamos un proyecto mediante este indicador de evaluación? Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento, significa que el proyecto no justifica su inversión desde el punto de vista financiero. Porque este proyecto de inversión estaría generando una rentabilidad menos de lo que los inversionistas estarían exigiendo. Por lo tanto, se debe rechazar el proyecto. En castellano, si la TIR es menor que la tasa de descuento, se rechaza. Pero si la TIR fuera mayor que la tasa de descuento, eso significaría que el proyecto está generando una rentabilidad por encima de lo que los inversionistas están exigiendo mínimamente. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. Es el caso del ejemplo que acabamos de hacer. Tenían una rentabilidad que estaba por encima del 20% y lo que los inversionistas exigían era un 15%. Entonces, en este caso, aceptamos el proyecto. En castellano, si la TIR es mayor a la tasa de descuento exigido por el inversionista, se acepta el proyecto. Pero si la TIR es igual a la tasa de descuento, Si la TIR es, ¿qué dijo Lisa? Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se acepta. no, si la TIR es igual a la tasa de descuento. Exactamente. Sí. Estado, Se rechaza. Igual no. ¿Qué pasa si esto fuera la situación? Yo creo que ya depende de uno, ¿no? De aceptar. Depende del proyecto.
Yo creo que no. ¿Qué estaría pasando si la TIR fuera igual a tasa de descuento? Estaría cubriendo la inversión y estaría cubriendo el costo de dinero, pero no estaría generando un plus, un adicional, ¿no es cierto? Como lo mismo que vimos como el banco. Claro, Entonces, usted nos explicó que con eso los inversionistas estarían conformes, ¿no? Porque ya cumple con lo mínimo que ellos exigían, exigían, exacto. ¿no? Están en el punto de equilibrio. Justamente lo que ellos pedían sí lo está generando el proyecto, pero no hay un adicional. Pero por ahí un inversionista que es bastante conservador va de no, en este proyecto no invierto, porque si hay algún cambio en el mercado y me afecta negativamente, este proyecto va a estar chao. Pero si el perfil de inversiones es bastante agresivo, entonces dirá, sí, yo invierto, porque eso es lo que estoy exigiendo mínimamente. ¿No? Entonces, por eso las teorías de los libros normalmente dice que no es ni chicha ni limón, por eso dice que es indiferente. Eso va a depender del perfil del inversionista. Claro. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Bien, jóvenes. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen antes de cerrar, para que nos vayamos a ver el partido de Bolivia. Vamos a hacer un pequeñito resumen de los dos indicadores que hemos visto hasta el día de hoy. Ayer el del BAN y hoy de la TIR. Mañana vamos a ver cuál es el mejor indicador entre el BAN y la TIR. Eso vamos a ver mañana. ¿Okay? Sí, adelante. Dicen, quería preguntarle, yo estoy siguiendo los pasos mientras el Excel. Ya. Quería sacarlo del TIR mediante el Excel, pero me sale como un error. A ver, espérenme un ratito. Ok, a ver. Le pongo igual así, digamos, igual el TIR y me sale TIR y le pongo del año 0 al año 5, ¿no? ¿Sabes cuál es el problemita que está teniendo? ¿Cuál es? ¿Esto qué es? Inversión, ¿no ve? Claro. Y la inversión es negativo, salida de efectivo. Ya, Por eso perfecto. está con rojo, ¿no? Mi Está confirmación. seleccionando. Fíjense, No está, ya fíjese, lice. está con menos, ¿no? Tiene que poner menos 1000. Ay, Ok, con eso. razón. Con razón. Y Ya listo. donde calculó la tasa de descuento también le dicen, porfa, yo me perdí un poquito. A ver, ¿en qué parte? ¿En qué parte? Donde hizo el cálculo de la tasa de descuento. No, no, esto lo puse manualmente. Ah, ok. Es Ya. supuesto que una tasa de Es descuento, un supuesto, ¿no? según el riesgo, es del 15%, exactamente. Ya. Está Le hacen bien. una pregunta. Sí. El TIR y el BAN no son enlazados, ¿no? O sea, no es lo mismo, es diferente a cada uno, ¿no? Son dos indicadores. Pero los dos no se enlazan, ¿no? Dependiendo del tipo de flujo que estoy evaluando. Es que al principio creo que dijo que para sacar el TIR había que sacar el BAN primero, creo. Claro, tengo que calcular el valor actual del flujo con una tasa de descuento. Pero ya mañana vamos a ver eso en la TIR versus el BAN. ¿Ok? Ah, ya lo hice. Tienen una Gracias. Ok, relación. listen. Sí, Tienen ya. una relación en sí. Pero cuando ya los flujos no son, ¿cómo le puedo llamar esto? Cuando los flujos cambian de signos, por ejemplo, aquí puede ver un flujo negativo, un flujo positivo. Ahí ya obviamente se van a contradecir el TIR y el BAN. El BAN me va a decir, elegí el proyecto A, y la TIR me va a decir, no, elegí el proyecto B. Entonces va a haber una contradicción entre ellos. ¿Estamos? Eso vamos a ver mañana. ¿Ok? Sí. Perfecto. Perfecto, listen. A eso lo llaman flujos relevantes, cuando todos los flujos a partir de la inversión son positivos, y flujos irrelevantes cuando ya los flujos pueden cambiar de signo. ¿Okay? Ahí ya un poquito puede cambiar la decisión. Entonces el BAN me puede decir una cosa y la TIR me puede decir otra cosa. O sea, puede haber una contradicción entre ambos. ¿Ok? Entonces aquí,
Entonces voy a hacer aquí un pequeño resumen de los dos indicadores. ¿Cuándo decidir una inversión? Criterio del BAN. La inversión debería ser aceptada si el BAN es mayor a 0. La inversión debería ser rechazado. En este caso, la criterio de la TIR, ¿no? Aceptado o aceptada si la TIR fuera mayor a la tasa de descuento ahí está, esto es criterio de la TIR. Criterio de la TIR. Entonces, con el criterio del BAN, si la inversión es mayor, perdón, si el BAN de la inversión es mayor a 0, se acepta el proyecto. Y mediante el criterio de la TIR, si la TIR es mayor de la tasa de descuento, se acepta el proyecto. Si el BAN es mayor a 0. Si la TIR es mayor a 0. Muy bien. Aquí vamos a ver cuando comparamos dos inversiones. Comparar dos inversiones mutuamente excluyentes. Ahí está. Con el criterio del BAN, cuando estamos evaluando o comparando dos proyectos mutuamente excluyentes, ¿qué debería pasar? Vamos a poner así. Si la inversión A es preferible a la inversión B, si BAN del proyecto A es mayor al BAN del proyecto B. Es decir, si estamos evaluando dos proyectos mutuamente excluyentes y que tenemos que decidir entre estos dos proyectos mediante el criterio del BAN, vamos a elegir aquel proyecto cuyo BAN es mayor, ¿cierto? Y mediante la TIR, la inversión A es preferible a la inversión B si la TIR de la inversión A es mayor a la TIR de la inversión B. ¿Estamos? Sí, licencia. Entiendo. Perfecto. ¿Alguna consulta hasta aquí? No debe ser menor. O sea, si la inversión A es preferible a la inversión B, ¿la TIR debería ser menor o mayor a la TIR B? A ver, si nosotros seleccionamos, cuando estamos hablando de dos proyectos que son mutuamente excluyentes, que compiten entre sí, simplemente elijo uno. ¿Y cuál elijo? Mediante el BAN, el que tiene mayor BAN. Y mediante la TIR, de la misma manera, el que tiene mayor TIR. Totalmente. En este caso dice, ¿no? La inversión A es preferible a la inversión B si la TIR del A es mayor a la TIR del B. En este caso, aquí, esto es lo que está sucediendo aquí, miren. Si estoy evaluando dos proyectos mutuamente excluyentes, significa que debo elegir uno de los proyectos. ¿Y cuál voy a elegir? El que tiene mayor tasa interna de retorno. Mayor TIR. En este caso, el que tiene mayor TIR es A. Es decir, la TIR del proyecto A es mayor a la TIR del proyecto
B. Y eso es lo que está sucediendo aquí. ¿No? Por eso dice, la inversión de A es preferible a la inversión de B si y solo si la TIR de A sea mayor que la TIR de B. ¿Queda claro? Gracias, Lisa. Perfecto. Listo. Muy bien, jóvenes. Si alguien tiene alguna consulta, adelante. Aquí voy a parar la grabación. Aquí vamos a quedar. Y así que de aquí un cafecito y nos ponemos a ver el partido. Y ojalá nos vaya bien. Listen, va a subir el Excel a la plataforma.